espiritualidad en la Biblia? Vamos a contestarlo porque tú necesitas saber. Sí, ¿qué es la espiritualidad en la Biblia? No es como en las religiones del Oriente, donde la espiritualidad parece estar más en la superficie, parece ser muy inmaterial. Y ellos hablan sobre asuntos místicos. ¿Está eso en la Biblia? ¿La Biblia sobre misticismo? ¿Qué forma toma la espiritualidad? ¿Sobre qué clase de experiencia está hablando la Biblia? Vemos a la Biblia desde un punto de vista de un marco material. Y creemos que todo de lo que habla ahí es que habla sobre cosas en el tiempo y espacio. Por lo que podemos ver hasta ahora, parece ser sobre un tiempo atrás en la historia, donde parecía que Dios le habló a la gente. Muchas personas escucharon la voz de Dios y ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Vivían en una sociedad que estaba dirigida básicamente por el Creador. Y luego nos parece que algo pasó y perdieron este contacto y ellos lo olvidaron. Y ahora nosotros somos los herederos de esta amnesia. Y todo lo que tenemos ahora es la creencia. Pero, ¿qué es en lo que creemos? ¿Y es acaso esa historia verdad? ¿Eso fue lo que pasó allí? Ellos estuvieron teniendo una experiencia, nosotros tenemos una creencia. ¿Por qué es así? Por encima de esto, para complicarlo todo, hay una capa de lo que parecen ser mandamientos o leyes que son imposibles y un poco locas si las tomas desde el nivel en que las entendemos, desde el nivel material. Digo, son básicamente imposibles de realizar. Algunas de ellas parecen ser sobre moralidad. ¿Cómo se supone que la persona debe vivir? Cosas que debe de hacer y cosas que no. ¿Basadas en qué? Que no parecen muy espirituales. Cualquiera puede hacer estas cosas mecánicamente y que no necesariamente dirigen hacia algún tipo de espiritualidad. Esta es una pregunta importante porque muchas oportunidades se pierden como resultado de que nosotros no tengamos idea de lo que es. Y lo que es absolutamente asombroso y diseñado no para un tiempo en el pasado, sino para este preciso momento. Este nexo en la historia de la humanidad. Es muy importante que entendamos esto. Entonces, ¿qué es lo principal que no entendemos aquí? ¿Qué no nos pone en contacto con lo que la vida espiritual fue y cómo se supone debe ser? Nosotros no entendemos el lenguaje en el que fue escrita la Biblia. No estoy hablando del hebreo o griego u otro idioma, sino del modo en el que fue escrita la Biblia y hacia lo que realmente está señalando. La Biblia está escrita en un lenguaje llamado lenguaje de ramas. Está direccionando fuerzas que existen por encima de la percepción normal humana. ¿Por qué usaste el lenguaje de las ramas? Porque la naturaleza está configurada de esa manera, en la cual hay un mundo superior y uno inferior. El mundo superior es el mundo del otorgamiento y el mundo inferior es el mundo de la recepción. Y este significa no solo una sensación, sino que en nuestra percepción de la realidad, este crea una cierta experiencia bloqueada para nosotros. Todo lo que pasa en este mundo, en el mundo material, sucede solo como resultado de cosas que primero sucedieron, impulsos que ocurrieron en el mundo superior o en el nivel de la raíz. Este mundo no es la causa de nada. Nada de lo que alguien hace aquí, y no importa quién sea, puede ser la reina de Inglaterra, puede ser el hombre de Estado más importante, el más grande científico, nada es una causa en este nivel. Este es el mundo de los resultados. El mundo de las raíces es el mundo de las causas. Y es por eso que la Biblia está escrita de esa forma. Nos está enseñando cómo elevarnos desde este mundo de los resultados hacia el lugar donde la causa ocurre.
porque estamos destinados a ser los intermediarios. La conciencia humana, la espiritualidad humana consiste en ser ese punto de transición entre el mundo de las causas y el mundo de los resultados. Deberíamos ser un conductor viviente para esas cosas, y es por eso que nos parece, cuando leemos estas historias, que Dios les está hablando a la gente. Pero lo que realmente sucede es que una persona se eleva para tomar parte de ambos mundos, para el beneficio de todo el sistema. Nos parece que está hablando de lugares en el tiempo y espacio, pero no es así. Cada palabra en la Biblia es, de hecho, una especie de fórmula que habla sobre un estado por el que pasa un humano, por el que tú pasarás, para transformar tu experiencia desde una material y egoísta percepción hacia una que puedes llamar espiritual o misericordiosa. Las personas en el pasado tenían un atributo muy diferente a la que tenemos ahora, una cualidad interna que les permitía escuchar y entender esto, no como, digamos, un lenguaje simbólico. O si miráramos en el nivel simbólico de la Biblia, entenderíamos lo que deberíamos estar haciendo psicológicamente o cómo esto debería afectar nuestros corazones. No es realmente como está escrito. Es científico, es muy preciso sobre de lo que habla en términos de los estados hacia los que una persona necesita corregirse a sí misma, es decir, para cambiar lugares desde el lugar de tomar hacia un lugar de dar. Es una simplificación. Pero una persona elevándose del nivel de las ramas hacia el nivel de las raíces depende de una cualidad interna de la persona. Y la cualidad que tenían las personas en el pasado, que era diferente a la nuestra, no es la cualidad por sí misma, es un aspecto de la cualidad. Ellos estaban menos densos en su egoísmo. Estaban por mucho más sutiles, estaban por mucho menos conectados a la apariencia material de las cosas. Ellos entendieron que ese lenguaje no estaba dirigido a que una persona hiciera algo bien o algo mal, que no hablaba acerca de personas y lugares, sino que hablaba de fuerzas, porque ellos mismos no estaban tan incorporados como lo estamos nosotros en el nivel material o egoísta de la vida. Así que estas cosas que parecen ser leyes para nosotros, reglas, como los 10 mandamientos, estas están hablando de los estados que una persona en realidad tiene que alcanzar. Estados de ascenso que le suceden a una persona conforme se mueve del nivel de las ramas de regreso al nivel de las raíces. Y hacen esto a través de conectarse unos con otros. Y por eso la historia dice, había un pueblo llamado Israel, y en esta nación había un Dios que vivía entre ellos, y construyeron un templo en el cual Dios habitó. Nada de eso es un lugar físico de forma literal, como una jaula para Dios, o una casa donde vivía, o algo así. La Biblia se refiere a toda la creación como si fuera una misma persona, porque nos habla en el punto de inicio de nuestro desarrollo. Y está tratando de desarrollarnos, intenta desarrollarnos a un lugar donde podamos estar en contacto con esa fuerza que llamamos el Creador. La espiritualidad es nuestra evolución a través de nuestra conexión con el sistema completo de la naturaleza. Eso es de lo que se ha estado hablando en la Biblia. Y nos confundimos porque pensamos que hay lugares y hay personas. Y si tú revisas en la arqueología, puedes encontrar, no todo obviamente, pero puedes encontrar que algunos de esos lugares y algunas de esas personas realmente existieron en el pasado. No existen ahora. Y esto es parte de nuestra herencia física. Esto viene como resultado de nuestra completa inversión en el nivel material de la vida, donde pensamos que algo que tiene que ver con la fuente es el pasado y que la revelación es el futuro. De hecho, estos son estados profundos dentro de las personas. Ahora, imaginen
Si ustedes realmente pudieran ascender desde las ramas hacia las raíces, ustedes empezarían a percibir diferente. Sentirían esa fuerza del sistema completo que ellos llamaron el Creador. Y por cierto, Creador significa ven y ve. Significa que nosotros evolucionamos y percibimos. Y ese lugar, esa especie de tierra mágica y antigua llamada Israel, no es una tierra. Tierra, en realidad, en hebreo, en el lenguaje de las ramas, significa un deseo. Tierra es igual a deseo. Eretz es ratzón en hebreo, y eso significa deseo. Y es un deseo especial llamado Israel. E Israel significa un deseo por la conexión directa con la fuerza superior, Yashar. Y Kel significa Dios. Dios significa las fuerzas, la fuerza esencial de la naturaleza, la vida esencial de vidas. Y esa nación está representada en la historia a través de las ramas y las raíces como si fueran muchos individuos, todos conectados en una hermandad, y entre ellos, en la relación entre ellos, la cualidad del amor existiendo entre ellos. Ahí aparece el Creador o el templo. ¿Por qué? Porque dentro de estas personas, por decirlo así, hay una cualidad que se iguala exactamente a la de la fuerza superior. Entonces el templo no es un lugar en el tiempo y espacio, no está hecho de ladrillo, no está hecho de oro, ninguna de esas cosas. Es el alcance de las personas, de estar conectadas entre ellas a través del amor, el cual es la preocupación uno hacia el otro, asumiendo la cualidad del sistema superior, del nivel de la raíz de la realidad. Y lo que aparece entre nosotros es esa cohesiva, interrelacional, total preocupación que maneja todo y lo es todo. Eso solo se nos abre cuando nos movemos desde la rama hacia la raíz a través de la corrección, de la transformación de 125 escalones dentro de nosotros, que la Biblia traza hermosamente, pero a través de un lenguaje que no entendemos. Casi nadie entiende este lenguaje porque está escrito de tal manera que es realmente para una generación pasada. Pero de lo que habla son exactamente de las mismas cosas de las cuales habla la ciencia de la Cábala. Y los libros de Cábala tanto lo preceden, este libro, el cual es un libro cabalista, y lo anticipa para aclarar lo que realmente está escrito allí. Entonces, si buscas en libros cabalistas en la actualidad, como la ciencia de la Cábala de Yehuda Ashlag, él explica muy claramente todo lo que está en la Biblia, pero de forma científica, para que podamos entender que la naturaleza tiene un plan para nosotros y que debemos vivirlo por medio de un sistema llamado de correcciones. No reglas físicas que hagamos con nuestras manos y pies, sino instrucciones de la luz Torah, la cual es la Biblia, lo que significa la Torah. Or es luz, es instrucción de la luz, significa sobre cómo corregir cada uno de estos grados dentro de nosotros, al punto de que nos convirtamos en menos materialistas y más espirituales. No puedo pensar en un compromiso espiritual más grande del que está hablando la Biblia, porque esto no ocurre cuando nos separamos, al caer en lo abstracto o al convertir todo el proceso en algo místico. Esto ocurre a través de que nos involucremos completamente y aprendiendo el sistema de la naturaleza y replicándola dentro de nosotros. Y eso es lo que la espiritualidad de la Biblia es. Y tenemos acceso a ello, aprendiendo la ciencia que revela todo esto. Y si estás interesado en hacerlo, revisa los enlaces de abajo. Suscríbete, dale me gusta y comparte.